muy satisfecho, pero sobre todo agradezco tu felicitación y agradezco sobre todo... Durante décadas, a Juan Carlos I se le presentó como el rey que lo sacrificó todo por la democracia española. El monarca campechano, cercano al pueblo, el héroe silencioso del 23 de febrero. Pero detrás de esa imagen construida con cuidado, se fue acumulando algo mucho más oscuro: rencores, humillaciones y un sentimiento de traición hacia ciertas personas que, desde su perspectiva, no solo lo criticaron, sino que intentaron destruir todo lo que él creía haber construido. En público, el emérito sonreía, saludaba y mantenía el protocolo. En privado, según han señalado periodistas cercanos a la Casa Real, mencionaba con dureza a quienes consideraba responsables de su caída en desgracia: políticos que se apartaron de él cuando llegaron los escándalos, antiguos amigos que filtraron confidencias a la prensa, figuras de la vida pública que aprovecharon su debilidad para ganar protagonismo atacando su legado. Para muchos españoles, Juan Carlos I pasó de ser símbolo de unidad a convertirse en un personaje incómodo. Para él, en cambio, fueron algunos rostros concretos los que encarnaron esa sensación de desprecio y abandono. La cacería de elefantes en Botsuana, las revelaciones sobre su vida privada, las investigaciones sobre su fortuna en el extranjero y las portadas demoledoras en los medios no solo dañaron su reputación, también alimentaron una lista silenciosa de personas que el rey emérito habría llegado a detestar profundamente: quienes lo expusieron, quienes se beneficiaron de su caída, quienes, según su entorno, le dieron la espalda en el momento más crítico. No se trataba solo de crítica institucional, eran nombres y apellidos que, dentro de Zarzuela, se mencionaban con un tono cargado de decepción y rabia contenida. Hoy, lejos del trono y de la vida pública que un día dominó, la historia de Juan Carlos I ya no se entiende únicamente como la de un monarca que pasó del aplauso al exilio voluntario. También es la historia de sus enemigos íntimos, aquellos a los que jamás perdonó, aquellos a quienes culpó de haber manchado su nombre ante la historia. Y es justamente en esas relaciones rotas donde se esconde la parte más incómoda y desconocida de su legado. Pero lo que revelarán a continuación sorprenderá incluso a sus fans más fieles. Para entender por qué Juan Carlos I acumuló tantos resentimientos a lo largo de su reinado, hay que mirar más allá del brillo institucional. Durante décadas, su figura fue presentada como intocable, un símbolo de estabilidad en tiempos convulsos. Sin embargo, dentro del propio sistema político y mediático español, se gestaron tensiones silenciosas que, con el paso del tiempo, se convirtieron en rupturas profundas. El rey emérito siempre tuvo claro que su mayor peligro no venía de movimientos republicanos marginales, sino de personas de su propio entorno, aliados que poco a poco dejaron de estar de su lado. En los años 90 y principios de los 2000, Juan Carlos I disfrutaba de un prestigio casi absoluto. Pero mientras la prensa lo alababa públicamente, en privado ya circulaban rumores sobre su vida personal, sus amistades polémicas y sus negocios opacos. A su alrededor, el círculo de confianza se reducía. Figuras influyentes, desde empresarios hasta altos cargos políticos, comenzaron a distanciarse, conscientes de que cualquier vínculo comprometedor podría afectar su propia reputación. Esta sensación de abandono afectó directamente al monarca, que empezó a percibir cada crítica como una traición. Cuando estallaron los grandes escándalos, Botsuana, Corina y las investigaciones sobre cuentas en el extranjero, el paisaje cambió por completo. Aquellos que un día lo defendieron desaparecieron del mapa. Voces que antes guardaban silencio empezaron a hablar. Programas de televisión, periodistas, parlamentarios e incluso antiguos amigos aprovecharon la caída para presentarse como adalides de transparencia. Para Juan Carlos I ese giro repentino no solo fue un ataque frontal, sino la confirmación de que muchos estaban esperando el momento oportuno para derribarlo. El aislamiento se volvió evidente. Zarzuela limitó su presencia, instituciones que antes lo celebraban ahora se desmarcaban, y la prensa, antes incondicional, se transformó en su mayor verdugo. En ese clima de presión, las heridas personales se hicieron inevitables.
Detrás de cada titular, detrás de cada discurso político crítico, él veía rostros concretos y nombres que jamás volvió a pronunciar sin rencor. Pero entre todas las tensiones que rodearon su figura, hay un enemigo que marcó un antes y un después en su vida pública y privada. Entre todas las figuras que marcaron el declive público de Juan Carlos I, ningún nombre tiene un peso tan determinante como el de Corina Larsen. Para el rey emérito, su relación con ella se transformó, con el tiempo, en el origen de uno de los capítulos más dolorosos y humillantes de su vida. Lo que comenzó como una amistad cercana, que muchos describen como íntima y profundamente influyente, terminó convirtiéndose en el detonante de un escándalo que puso fin a décadas de prestigio y control. Y en ese proceso, Juan Carlos I pasó de la fascinación al resentimiento. Durante años, Corina se movió en círculos exclusivos junto al monarca, participando en viajes, encuentros privados y operaciones discretas que jamás debieron ver la luz. Pero cuando la relación se rompió, una serie de filtraciones, grabaciones y declaraciones públicas cambiaron por completo la percepción de la sociedad sobre el rey. Corina comenzó a revelar detalles comprometidos sobre su vida personal, sus negocios y sus cuentas opacas. En entrevistas y documentos filtrados, ella narró episodios que dejaron en evidencia al emérito, señalándolo como responsable de decisiones imprudentes y maniobras cuestionables. Para Juan Carlos I, aquella posición mediática fue más que un conflicto sentimental, fue una traición mayúscula. Desde su círculo más cercano, se afirma que el rey llegó a culpar directamente a Corina de haber provocado la caída de su imagen pública, asegurando que muchas de las informaciones divulgadas solo podían proceder de alguien que había tenido un acceso privilegiado a su intimidad. Cada aparición de Corina en los medios reavivaba el resentimiento, y cada nueva filtración se vivía como un golpe más profundo que el anterior. A partir de ese punto, el rey quedó irreversiblemente dañado. Los escándalos financieros, los regalos millonarios, las fundaciones en el extranjero y las presiones políticas que surgieron después encontraron en Corina un punto de partida. Para el emérito, ella dejó de ser una antigua compañera y se convirtió en un símbolo de su humillación pública, alguien a quien jamás perdonó. Y aunque Corina insistiera en que hablaba por defensa propia, para él representaba algo mucho más personal, el rostro de una traición que lo perseguiría para siempre. Pero lo que muchos no saben es que detrás de Corina aparece otro enemigo aún más inesperado y peligroso. Si Corina Larsen simbolizó la traición íntima, entonces Pablo Iglesias representó para Juan Carlos I la amenaza pública más directa y dañina. Desde su entrada en la política nacional, el fundador de Podemos convirtió al rey emérito en uno de sus objetivos discursivos predilectos. Y aunque para Iglesias se trataba de una postura ideológica y un desafío al modelo monárquico español, para Juan Carlos I aquello se vivió como un ataque personal, constante y profundamente humillante. Desde el Parlamento, en entrevistas y en mítines multitudinarios, Iglesias cuestionó la legitimidad del rey emérito con una dureza inédita hasta entonces. Señaló los viajes secretos, las cuentas opacas, los regalos multimillonarios y la opacidad de la Casa Real, acusándolo de representar lo peor de las élites españolas. Estas declaraciones, repetidas durante años, fueron decisivas para que parte de la opinión pública pasara de la admiración histórica al rechazo absoluto. De repente, la imagen de Juan Carlos I, que durante décadas había sido prácticamente intocable, se convirtió en un blanco legítimo de crítica abierta. Pero el golpe más doloroso llegó cuando el propio Iglesias, desde el gobierno, impulsó debates institucionales que, aunque no lo mencionaban directamente, apuntaban claramente hacia él. Investigaciones parlamentarias sobre la monarquía, transparencia financiera y un discurso político que reavivaba una y otra vez los episodios más oscuros del emérito. Para su entorno más cercano, esas acciones fueron interpretadas como un intento calculado de destruir su legado y borrar los méritos históricos que habían definido su reinado. La tensión entre ambos no fue solo política. Juan Carlos I veía en Pablo Iglesias a un adversario que no lo atacaba por errores concretos, sino que buscaba desacreditar todo lo que él representaba.
y en privado, según fuentes próximas a Zarzuela, llegó a expresar un resentimiento profundo hacia el líder de Podemos, considerándolo uno de los principales responsables de que su figura pasara de símbolo de unidad a protagonista de escándalos nacionales. Sin embargo, incluso la ofensiva pública de Iglesias quedó eclipsada por otro enemigo aún más determinante, alguien capaz de influir no solo en la opinión pública, sino también en su propia familia. Entre todos los conflictos que marcaron los últimos años de Juan Carlos I, ninguno resultó tan doloroso y devastador como las tensiones surgidas dentro de su propia familia, porque más allá de políticos críticos, periodistas implacables o antiguas amistades que se distanciaron, el golpe más profundo vino desde dentro, de quienes en teoría debían proteger su legado. Para el rey emérito, esas fracturas familiares no solo representaron deslealtad, sino el derrumbe emocional definitivo de su mundo. La figura más sensible en esta historia es la del entonces príncipe Felipe. Aunque públicamente mantuvo una postura institucional impecable, puertas adentro tomó decisiones drásticas, se desvinculó de las cuentas opacas del padre, renunció a su herencia y retiró la asignación oficial del emérito. Para Juan Carlos I, acostumbrado a ser el eje de la monarquía, aquello fue vivido como una desautorización directa, casi como un abandono. Se sintió señalado, aislado y sacrificado por el bien de la institución que él mismo había sostenido durante décadas. A ello se sumó la presión de la reina Leticia, quien desde hace años promovía una imagen de transparencia y modernización que chocaba con los métodos tradicionales del emérito. Aunque nunca hubo un enfrentamiento público, las tensiones entre ambos eran un secreto a voces. Leticia, según analistas, presionó para marcar una distancia definitiva entre la nueva Casa Real y los escándalos del pasado. Esa frialdad institucional fue interpretada por Juan Carlos I como un rechazo personal. Pero el punto de quiebre llegó cuando la propia institución, la corona, el gobierno y los asesores de Zarzuela, coincidió en que la única salida para contener el daño era su salida de España. Su exilio voluntario en Abu Dhabi fue en realidad la prueba final de que ya nadie estaba dispuesto a defenderlo. No fueron los adversarios políticos ni las antiguas amistades quienes lo empujaron fuera. Fue su propia estructura, la misma que él había encabezado durante casi 40 años. Para Juan Carlos I, esa combinación de decisiones institucionales, silencios incómodos y distancias calculadas se convirtió en la herida más profunda, porque el enemigo más peligroso no fue quien lo criticó en público, sino quien desde dentro decidió dejarlo caer. Pero lo que ocurrió después demuestra que, incluso lejos de España, el rey emérito sigue cargando con heridas que nunca sanaron. Tras su salida de España, Juan Carlos I quedó atrapado entre el silencio institucional y la exposición mediática constante. Vivir en Abu Dhabi no fue una elección libre, sino la consecuencia directa de años de tensiones acumuladas, traiciones percibidas y enemigos que, desde su punto de vista, habían contribuido a destruir la imagen que durante décadas había cultivado. Allí, lejos de la zarzuela y del público que un día lo veneró, el emérito se enfrentó al peso real de su historia, una mezcla de nostalgia, orgullo herido y rencores que nunca se apagaron. Los medios continuaron alimentándose de su pasado, revelando nuevos datos sobre cuentas otacas, amistades peligrosas y maniobras financieras que debilitaban aún más su legado. Y mientras él veía cómo cada titular erosionaba lo que quedaba de su prestigio, en España su figura era utilizada como arma en debates políticos, símbolo de lo que algunos querían preservar y otros querían desterrar para siempre. Para Juan Carlos I, la sensación de injusticia se volvió permanente. Consideraba que había sido traicionado por quienes debía protegerlo y juzgado sin posibilidad de defenderse.
En su entorno cercano se afirma que el emérito pasó gran parte de esos años revisitando los momentos clave de su vida pública, convencido de que la caída no se debía solo a errores personales, sino a enemigos con rostro conocido: Corina, los críticos políticos, ciertos periodistas y sobre todo las decisiones dolorosamente frías de su propia familia. Para él, cada una de esas figuras representaba un capítulo diferente de su derrumbe, un recordatorio de cómo el poder puede desvanecerse en silencio, sin advertencias. Hoy, aunque su retorno parcial a España ha sido cuidadosamente controlado, Juan Carlos I sigue siendo una figura incómoda. Su historia se ha dividido en dos mitades irreconciliables: el héroe de la transición y el protagonista de escándalos que sacudían la monarquía. Para muchos, lo que queda es una lección amarga sobre el poder, la fragilidad de la reputación y las heridas que deja la traición. Y para él, probablemente una certeza silenciosa: que detrás de la corona siempre existió una sombra de desprecio que acabó por devorarlo.